En Mateo 24:3 hay una pregunta que le hicieron los discípulos de Jesús. Dinos, ¿cuándo han de ocurrir esas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esta pregunta se ha vuelto muy relevante en nuestros días a causa de la pandemia de coronavirus que estalló allí en 2019, creo que diciembre del 2019, en China, en Wuhan, y se ha extendido por todo el planeta como una plaga mortífera que ha matado a miles, cientos de miles de personas, y muchas personas se están preguntando de si esto es una de las plagas bíblicas. Esta pregunta de ¿cuándo han de ocurrir estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús le respondió a sus discípulos en el versículo 4 y 5. Tened cuidado que nadie os engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, diciendo yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Y luego nos sigue diciendo allí, en el versículo 6, 7 y 8, de una serie de señales que seguirían, como las guerras y los rumores de guerra. Y dice, no os asustéis, pues aunque todo esto ha de llegar, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra nación, y un país hará guerra contra otro país, y habrá hambres, terremotos en muchos lugares. Sin embargo, todo esto es apenas principio o comienzo de dolores o sufrimientos. Como adventista del séptimo día, creyente en las profecías bíblicas, teniendo un mensaje de corte escatológico, veo mucha inquietud en los hermanos y cierto desasosiego en medio de la congregación por esta incidencia del coronavirus. Y surgen preguntas como esta. ¿Será esta una de las plagas bíblicas? ¿Tendremos que marcharnos de las ciudades? ¿Vendrá ya la ley dominical? Y las redes sociales están echando humos con este tema de después del coronavirus vendrá la ley dominical. Yo creo particularmente que como en los días de Cristo, sucede también hoy. En la primera venida de Cristo, cuando Cristo apareció en Jerusalén y comenzó a predicar y a desarrollar su ministerio, habían profecías que tenían que cumplirse dentro de la nación judía y fuera de la nación judía. Yo le llamo a eso profecías internas y externas. Internas dentro del pueblo, externas fuera del pueblo. Y las profecías internas que debían ocurrir en Israel, en el pueblo de Dios de aquella época, estaba, por ejemplo, la llegada de Juan el Bautista, la voz del que clama en el desierto, que decía, preparad, enderezad las sendas para el Señor, enderezad camino para el Señor, arrepentíos y bautizarse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas eran profecías internas que Israel no estaba prestándole nada de atención a nada de eso. Veían a Juan el Bautista como un agitador. Igualmente, la Biblia ya mencionaba en Daniel 9, 24, 25 sobre las famosas 70 semanas que darían fin al periodo destinado a la nación judía con la llegada del Mesías y que a la mitad de la semana se le quitaría la vida. En fin, todas estas profecías estaban finamente y claramente detalladas en las Escrituras. Eran profecías internas que se cumplían dentro de Israel y ellos no estaban atentos a nada de eso. Estaban obsesionados con las profecías externas, con los romanos. Querían que los romanos fueran expulsados de Israel. E incluso Judas intentó convertir a Jesús en un revolucionario político que utilizara ese poder de convocatoria, de mover las masas, para conformar un ejército y expulsar a los romanos de allí y ser libre de los romanos. Jesús vino a liberarlos de los pecados, que era la causa por la que los romanos estaban allí.
pero ellos querían ser libres de los romanos sin ser libres de los pecados. Profecías internas dentro del adventismo, que estamos en el extremo opuesto al Israel. Estamos a 2000 años de cuando Jesús estuvo allí en Israel. Y parece que estamos en la misma situación. Hay profecías internas que tienen que cumplirse dentro del adventismo del séptimo día, como el zarandeo, el sellamiento, el fuerte pregón, la lluvia tardía. Esas son profecías internas que se cumplen dentro de la iglesia. Y hay profecías externas que se cumplen fuera de la iglesia, como la famosa ley dominical. Eso se cumple fuera de la iglesia, es una profecía externa. El problema de los judíos en la época de Cristo era que estaban obsesionados con los romanos. Parece mentira que los adventistas del séptimo día estemos obsesionados con los romanos. En el extremo opuesto tenemos el mismo problema. Obsesionados con Roma, con el Papa, con la ley dominical, mientras que las profecías internas, como el sellamiento, el zarandeo, el fuerte pregón, la lluvia tardía, eso no nos preocupa. Veo muy pocos mensajes, por no decir ninguno, sobre esta temática en las redes sociales, pero del Papa Francisco y de la ley dominical y de teoría de conspiración, montones. El mismo problema de los judíos en la época de Jesucristo, obsesionados con lo de fuera, con Roma, mientras que Cristo estaba haciendo milagros, sanando, predicando el evangelio dentro de ellos y no se enteraban. Entonces, hermanos queridos, la Biblia es clara. La Biblia es clara. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Eso dice Proverbio. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ha sido. No hay nada nuevo. Tenemos el croquis, el mapa, el programa detallado en la palabra de Dios de cómo van a ocurrir las cosas. Exactamente estamos advertidos. Por eso dice el Señor allí en Mateo 24. Tened cuidado que nadie os engañe. Mateo 24:4. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí y dirán yo soy el Mesías. Y a muchos, fijaos que no dice a pocos, a muchos engañarán. Entonces, queridos, lo más importante es conocer las profecías internas. Internas, las que se cumplen dentro de la iglesia. ¿Estoy siendo yo zarandeado por esta plaga del coronavirus? ¿Seré sellado por el Espíritu Santo para vida eterna? ¿O mi carácter está reflejando la paranoia del mundo, el miedo del mundo o la seguridad en Cristo? ¿Qué es lo que dice mi vida? ¿Con qué estoy obsesionado? ¿Con el Papa Francisco, la ley dominical, Laudato Si y toda la cosa que se mueve alrededor de esto, del nuevo orden mundial? ¿Tiene que preocuparme a mí el nuevo orden mundial? ¿Estaba Pedro, Santiago, Juan preocupado por el Imperio Romano? Entonces, pongámonos en perspectiva. ¿Qué es lo que tiene que preocuparme a mí como cristiano adventista del séptimo día de última generación? ¿Las profecías internas, las que se cumplen dentro de la iglesia? ¿O las profecías externas, las que cumple Roma, Estados Unidos y el resto del mundo? ¿En qué tengo que estar yo concentrado y ocupado? Otro tópico sobre este tema es la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? ¿Qué es lo que tiene que ocupar mi agenda? ¿Qué es lo que tiene que ser prioritario para mí? En 2 de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En la verdad presente. En el mismo, ahora primera de Pedro, acabo de leer 2 de Pedro 1:12, ahora en primera de Pedro 5:10 dice: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuál es el propósito de este pequeño tiempo de prueba que estamos viviendo ahora con el coronavirus? Que todos estamos confinados. El Señor nos ha quitado del medio todo lo secular, nos ha puesto en cuarentena, separado del mundo. La pregunta es, si Dios me separa del mundo,
¿No me está dando la oportunidad de que me acerque a Él? Cuando usted revisa las cuarentenas en la Biblia, Moisés 40 días con el Señor, Noé 40 días con el Señor en el arca, Elías 40 días con el Señor, Jesucristo 40 días con el Señor en el desierto. ¿Cuál es el resultado de esa cuarentena? ¿Cómo salían estos individuos después de la cuarentena? ¿Será que usted y yo saldremos igual, mejor o peor de esta cuarentena de cuando entramos? Fijaos, sobre esto de la verdad presente, que es el tema que tiene que ocuparnos ahora, dice en el Conflicto de los Siglos, capítulo 7, página 153, párrafo 3, Conflicto de los Siglos, capítulo 7, página 153, párrafo 3. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, en el año 1517. Una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora, fijaos qué interesante, y así hay ahora una verdad presente de actualidad para la iglesia en nuestros días. ¿Y esa verdad presente cuál es? ¿La ley dominical? ¿El nuevo orden mundial? Quisiera que todos los que pretenden creer la verdad presente pensaran seriamente en las maravillas presentadas en este capítulo. Está hablando aquí del Conflicto de los Siglos, página 153. Y en testimonios especiales, me parece, tomo 5, página 122. Dice, debemos amar la verdad presente y obedecerla. Esto nos preservará de aceptar los graves errores del tiempo presente. Dios se ha dirigido a nosotros por medio de su palabra. Nos ha hablado por medio de los testimonios enviados a la iglesia y por los libros que han contribuido a explicar nuestro deber presente y la posición que deberíamos ocupar actualmente. ¿Cuál es nuestro deber presente? ¿Cuál es el lugar que debemos ocupar actualmente? ¿Cuál es la verdad presente para nosotros hoy en día, que estamos viviendo en el año 2020? Fijaos, la verdad presente en la época de los pioneros, en el año 1844, era el mensaje del primer ángel que dice, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha comenzado. La verdad presente en el año 1845 hasta 1860, por ahí, la verdad presente en aquella época era que Cristo comenzaba el juicio investigador, comenzaba la hora del juicio del Señor. Cristo ingresaba al santuario para comenzar el juicio. Y la verdad presente en nosotros, que estamos a 170 y pico de años de aquello, es que Cristo está a punto de salir del lugar santísimo y se va a acabar la gracia para todos. ¿Cuál fue el encargo que Dios le dio a la iglesia? Ir por todo el mundo y predicate este evangelio del reino. Para testimonio a toda la nación, entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Mateo 28, 19. Haced discípulos a todas las naciones, enseñando al que guarden todas las cosas que os he mandado, y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdad presente para nosotros? Predicar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es Cristo crucificado y resucitado para victoria nuestra sobre el pecado y sobre la muerte. Esa es la verdad presente. El Evangelio es Jesucristo. Jesucristo intercediendo por mí hoy ante el Padre. Jesucristo limpiando mi nombre allá y el Espíritu Santo luchando por guiarme a la comprensión, a la conversión y a la santidad a través de la obediencia de su palabra. Esa es la verdad presente. No es el nuevo orden mundial. No es la ley dominical. Esas son profecías externas que se cumplen fuera de la iglesia. No tiene nada que ver conmigo. Y si yo no estoy preparado internamente para enfrentar esas profecías externas, aunque yo tenga un doctorado en ley dominical, de nada me va a servir porque yo no estaré sellado. No estaré sellado por el Espíritu Santo. Mi nombre no estará escrito en el libro de la vida, aunque esté escrito en el libro de la iglesia. Y estaré como los judíos, diciendo que soy el pueblo de Dios, pero obsesionado con Roma. Yo no tengo que hacerle publicidad al papado, ni a su programa, ni a su agenda. El Señor me llama a mí a estar confirmado en la verdad presente. Fijaos lo que dice aquí, Primera de Pedro 5:10. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poquito de tiempo. Eso es lo que estamos haciendo
Esto es un ensayo, hermanos y amigos. Esto es un ensayo. El coronavirus es un ensayo. Y Dios no nos ha faltado, Dios nos ha protegido, ha cumplido su palabra, ha protegido a nuestra familia, nos ha provisto, nos ha guardado y nos ha dado un tiempo para profundizar nuestra relación con Él. Esta cuarentena que nos separa del mundo nos acerca a Dios. ¿Por qué tenemos la obsesión con Roma? Parece mentira, señores, que muchos cristianos están haciéndole publicidad gratuita al Vaticano. ¿Cuánto conspiranómanos y obsesionados con la ley dominical y el papado y el nuevo orden mundial y Obama y Donald Trump y China y Rusia? Impresionante el desequilibrio teológico y espiritual que tienen algunos. Entonces, lo primero, profecías internas y externas. Tenemos que estar concentrados en las internas, las que se cumplen dentro de la iglesia. Verdad presente. La verdad presente es que Cristo está a punto de salir del lugar santísimo. Y cuando ocurra eso, le dirá, hecho es, y se va a acabar la gracia para todo el mundo. Y si usted y yo no hemos cumplido la misión que el Señor nos ha encomendado, aunque tengamos un doctorado en ley dominical, nos vamos a perder. Y por último, brújula y mapa. Nosotros somos peregrinos en un viaje hacia la tierra prometida, hacia la Canaán celestial, hacia la Nueva Jerusalén. Y no necesitamos estar perdidos por más tormentas y tsunamis que se levanten a lo largo del camino. Dios nos ha dado una brújula que nos indica siempre el norte. Y nos ha dado un mapa que nos indica en qué lugar del camino estamos. Para mí particularmente, la brújula es la Biblia, que nos apunta a Jesucristo, siempre a Jesucristo. La Biblia no me apunta al papado, ni me apunta a Donald Trump, ni me apunta a Estados Unidos, ni a China, ni a Obama, ni a ningún ser humano, ni a ninguna actividad de ningún gobierno, ni ningún imperio de este mundo. Me apunta a Jesucristo. Me dice, Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Eso me dice la brújula, la Biblia. Me señala a Jesucristo como el centro del Evangelio. Me enseña a Jesucristo y su actividad intercesora ahora como la verdad presente para el pueblo de Dios hoy, ahora. No es Roma, no es Estados Unidos, no es el coronavirus. El Evangelio, el norte que marca la brújula es Jesucristo, a punto de salir del lugar santísimo. Y cuando Él diga hecho es, jaque mate para todo el mundo, incluyendo para los especialistas en nuevo orden mundial y dominical que están dentro de la iglesia, como los Judas en la época de Jesús, obsesionado con Roma, desenfocado de la verdad presente. Y el mapa es el espíritu de profecía, que nos da detalles de en qué lugar de la historia estamos, cuáles son los acontecimientos y en qué orden van a ocurrir. El espíritu de profecía es una ventaja enorme que tiene el pueblo adventista del séptimo día, que no tiene ninguna otra iglesia. Nos da detalles finos, específicos, claros, de cuál es el lugar que debe ocupar la iglesia en cada circunstancia de la historia. Un mapa detallado, como no tiene ninguna otra iglesia. Entonces, hermano, con la Biblia como brújula que nos apunta a Jesucristo siempre, para que no nos desenfoquemos, para que no nos desviemos de nuestro camino, de nuestro objetivo, de nuestra dirección, por más tormenta que veamos a nuestro alrededor, por más nublado que se vea el panorama, por más oscuro que esté la noche. Y con un mapa tan detallado como el Espíritu de Profecía que nos dice en qué orden van a ocurrir los acontecimientos. Muchos están preguntando, es que debemos irnos de las grandes ciudades, tenemos ya que salir de la... Vámonos al campo. Y hay una obsesión ahora con gente con querer irse al campo. ¿Cuál fue la misión que Dios les entregó al pueblo adventista? Predicar el Evangelio. ¿Y dónde que vive la gente? En las ciudades. Entonces, ¿cómo voy a salir huyendo al campo si a quien tengo que predicar está en las ciudades? A menos que yo tenga un vehículo y que pueda estar viajando del campo a la ciudad, a trabajar todos los días, a predicar. Pero el Espíritu de Profecía es claro cuando dice que cuando Estados Unidos firme una ley dominical nacional en todo el territorio norteamericano, es tiempo de abandonar las ciudades capitales, las grandes ciudades, e irnos a las ciudades pequeñas. Cuando ese decreto nacional se convierta en un decreto global, entonces salimos de las pequeñas ciudades a los campos, a los pueblos. Y cuando ese decreto global se convierte en decreto de muerte, entonces abandonamos los campos y nos vamos al monte. Es así que dice el mapa, es el itinerario que presenta el mapa. Entonces, ¿por qué? Con un ensayo, con este coronavirus, ya hay un montón de conspiranómanos inventando allí que tenemos que salir corriendo para los campos y tenemos que ir a buscar. O sea, perdón, no hemos predicado el Evangelio. No hemos compartido, no hemos dado testimonio
Y ya queremos salir huyendo de la ciudad sin haber cumplido la misión. Porque estamos obsesionados con Roma, Estados Unidos, el nuevo orden mundial. Y nos hemos olvidado del mapa y de la brújula y de la verdad presente. Hermanos, pongámoslo en perspectiva, por favor. Pongámoslo en perspectiva. La verdad presente es que Cristo está a punto de salir del lugar santísimo. La verdad presente en el año 2020 es que Jesucristo está a punto de concluir su ministerio intercesor en el lugar santísimo y cuando Él diga hecho es, se acabó la gracia para todos. Primero para nosotros, que somos los que conocemos la verdad y tenemos la responsabilidad de comunicarla al mundo. Las profecías externas e internas se siguen cumpliendo. Pero a mí la que tiene que preocuparme son las internas, las que se cumplen dentro de la iglesia y las que me afectan a mí, las que se cumplen en mí. El sellamiento, el zarandeo, el fuerte pregón, la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que preocuparme a mí, no si el Papa dice o hace, o si Donald Trump dice o hace, o si el nuevo orden mundial, si China, Estados Unidos. Eso no tiene que importarme a mí. A mí tiene que importarme tener una relación con Jesucristo diaria, estrecha, de tal modo que yo pueda ejecutar su voluntad cada día de mi vida, cada hora de mi vida. Y finalmente, no dedicar tanto tiempo a la televisión para escuchar lo que está haciendo Estados Unidos y el Papa que dice y que hace. No. Las noticias mías están aquí. Esta es la brújula que yo tengo que consultar. Esta es la brújula, hermano querido. Aquí está el mapa. Este es el mapa que yo tengo que consultar para saber en qué lugar de la historia estoy. Este es el mapa, el espíritu de profecía. Para mí como el 23º día. Y el mapa siempre me manda a la brújula para que me diga hacia dónde tengo que tirar, si al norte, hacia el sur. Y la Biblia es inequívoca. La Biblia solamente marca un punto, una dirección, el norte. Jesucristo que está arriba, en el norte, en el trono. Ahí está Jesucristo. Ahí que tengo que mirar. Ese es el hombre que tengo que tener ante mis ojos. No a Donald Trump, no a Jorge Mario Bergoglio, no a Vladimir Putin, no al presidente de China, ni a ningún otro individuo. Ojalá el Señor nos ayude a encontrar el equilibrio y a enfocarnos de nuevo en Jesucristo y no en ningún otro. Que Dios te bendiga y nos ayude a estar confirmados en la verdad presente.